soy un monstruo. Merezco estar con otros monstruos. Monstruos como yo. No merecen vivir. Merecemos ser torturados por toda la eternidad. Si pudiera regresar en el tiempo y evitar mis errores, daría mi vida por eso. Aún recuerdo cuando era feliz, un niño feliz, y tenía a mis padres, y todo era perfecto. Pero me dijeron que nuestra vida iba a ser mejor y más hermosa. Yo solo era un ciego que no veía la gran fortuna que tenía. Solo un ciego. Me dijeron que iban a tener otro bebé. Yo me emocioné y me alegré mucho, pues iba a tener un hermano con quien jugar, hablar y pasar el tiempo con él. O eso me ilusioné. Pasaron unos meses. Y aquel día tan especial y anhelado llegó. Aún lo recuerdo muy bien. Estaba en el hospital con mi padre, ya que mis padres no habían encontrado a alguien que me cuidara. Estaba esperando a que mi mamá diera luz. Llegó el doctor que atendía a mi mamá. Él nos dijo que todo había salido muy bien. El bebé nació muy bien. Estaba muy feliz. Pero algo me cambió mi sonrisa por ninguna emoción. El bebé no era un niño, sino que era una niña. Yo me había ilusionado con tener un hermano. Pasaron unas horas. Estaba muy aburrido. Hasta que vino el doctor y nos dijo que ya podíamos ver a mi mamá y a la bebé. Fuimos a la habitación donde estaba mi mamá. Entramos a la habitación y estaba mi mamá en la cama, con la bebé en sus brazos. Mi papá rápidamente fue con mi mamá para abrazarla y cargar a la bebé. Yo estaba un poco lejos de ellos, pues yo quería tener un hermano y no hermana. Estaba un poco decepcionado y triste. Hasta que mi papá me preguntó que si quería cargar a la bebé. Yo le dije que sí. Él me dio a la bebé y la carga. Fue el momento más hermoso de mi vida. Lo recuerdo con mucho cariño. Lástima que no lo supe apreciar en su momento. Me arrepiento mucho. La cargué y la saludé. Fue algo muy hermoso. Mi sonrisa había vuelto. El doctor vino a la habitación y nos dijo que mi mamá tenía que reposar. También nos dijo que se iban a llevar a la bebé a una incubadora para revisarla y que no tuviera nada malo. Le di a la bebé al doctor. Abracé a mi mamá y me despedí. Mi papá también se iba a ir conmigo, ya que mi papá tenía que ir a trabajar y yo tenía que ir a la escuela. Salimos de la habitación y luego salimos del hospital. Fuimos a nuestro vehículo y nos fuimos a casa. Llegamos a casa. Entramos. Cenamos y luego nos fuimos a dormir. Pasaron unos 3 días. Fueron muy eternos para mí. Hasta que mi papá llegó con mi mamá y la bebé. Yo estaba haciendo mi tarea y me alegré mucho cuando llegaron. Rápidamente, fui a abrazar a mi mamá y luego a la bebé. Estaba muy feliz. Volví a cargar a la bebé. Fue algo muy hermoso poder verla de nuevo. Ahora ya éramos felices. Todo era perfecto. Pasaron 2 años. Y todo empezó a desmoronarse. Un día, cuando estábamos en el parque con mi mamá, estaba jugando a las escondidas con mi hermana.
Yo estaba contando y mi hermana se fue a esconder. Cuando terminé de contar, la fui a buscar por el parque. La estaba buscando por todos lados. Hasta que la escuché. Ella estaba llorando muy fuerte. Rápidamente la empecé a buscar, muy desesperadamente. Hasta que los llantos, poco a poco se iban calmando. Encontré a mi hermana en los brazos de mi mamá. Yo me alegré mucho de que estuviera bien. Me acerqué para ver cómo estaba. Pero mi mamá se enojó conmigo y me aventó. Me gritó que yo tenía la culpa. Yo solamente vi cómo las personas en mi alrededor solo me miraban con culpa. Pasó el día. Y yo no dejaba de pensar en lo que pasó. Llegamos a casa. Mi mamá solo me ignoraba. Llegó mi papá. Mi mamá le dijo que tenían que hablar. Pasaron unas horas. Cenamos sin decir nada. Mis padres no dijeron nada. Solo mi mamá le estaba dando de comer a mi hermana. Ya había terminado. Me fui a mi cuarto. Me puse mi pijama y me fui a dormir. Un rato después, mi hermana volvió a llorar y a gritar. Mis padres rápidamente fueron a verla. Yo también fui. Llegamos al cuarto de mi hermana. Estaba muy asustada. Mi mamá le preguntó qué había pasado. Ella solo señalaba el closet de su cuarto. También trataba de decir monstruo. Mi mamá la abrazó y la besó. Le dijo que no pasaba nada. Que se iban a dormir con ella. Mi papá también la abrazó y la besó. Yo solo los veía. Me fui a mi cuarto sin decir nada. Pasó el tiempo. Mi hermana cada noche lloraba mucho y gritaba. Siempre diciendo que había un monstruo en su closet. Mis padres le daban más atención a mi hermana que a mí. Tanto que era la falta de atención mía, que le dije a mi papá que había ganado un equipo de fútbol en mi escuela. Él me dijo que bueno. Cuando nunca en la escuela había un equipo de fútbol. Un día estaba viendo televisión con mi hermana. Cuando pasaron los comerciales, anunciaron una película en los cines. La película se llamaba Monsters Incorporated. Mi hermana solo se quedó en shock. Más tarde, mi mamá vio el mismo comercial en la tele. Fue a buscar a mi hermana en su cuarto. Le preguntó que si quería ir al cine. Mi hermana no sabía qué era, pero dijo que sí. Yo las escuché y me alegré de ir al cine. Pasaron unos días. Y fuimos al cine. Yo quería ir a ver una película de acción o de terror. Pero mis padres me dijeron que íbamos a ver la película de Monsters Incorporated. Yo me decepcioné y me enojé un poco. Pero a mis padres no les importó. Solo les importaba la sonrisa que tenía mi hermana. Entramos a la sala de cine para ver la película. Empezó la función. Yo solamente estaba comiendo palomitas y aburriéndome. También veía como mi hermana estaba disfrutando de la película. Finalmente había acabado la película. Y mi hermana estaba muy feliz por la película. Pues había pensado que los monstruos solo asustaban para tener electricidad. Y que también los monstruos también tenían miedo. Así que mi hermana finalmente había perdido su miedo al closet de su cuarto. Ahora solo quería hacerse amiga de los monstruos. Solo veía como mis padres consentían mucho a mi hermana y no me hicieran caso.
Sentí como si se olvidaron de mí. Salimos del cine, y nos fuimos al auto, para irnos a casa. Llegamos a casa. Me fui a mi cuarto, a dormir. Pasaron unas horas. Me levanté para ir al baño. Pero cuando fui, escuché unos ruidos que provenían del cuarto de mi hermana. Abrí un poco la puerta. Vi a mi hermana, enfrente del closet. Entré y le pregunté qué estaba haciendo. Ella me trataba de decir que estaba esperando a los monstruos para hacer amigos. No dije nada y cerré la puerta. Me fui al baño. Ya cuando regresaba a mi cuarto, pasé por el cuarto de mi hermana, otra vez. Esta vez escuché risas. Volví a abrir un poco la puerta. Solo veía como mi hermana jugaba en el closet y por todo su cuarto. Pero solo estaba ella. Cerré la puerta lentamente. Me fui a mi cuarto a dormir. A la mañana siguiente, me desperté para ir a la escuela. Bajé hacia el comedor. Solo estaba mi familia desayunando. Mi hermana estaba muy cansada, pero alegre. Le estaba tratando de decir lo que hizo anoche en su cuarto, sobre los monstruos. Mis padres solo le prestaban atención y la mimaban. Mi mamá le estaba dando de comer. Yo desayuné. Solo los veía muy felices con mi hermana. Les dije que hoy había examen. Ellos no me hicieron caso. Tratando de llamar la atención de mis padres, les grité. Les dije que ya no era lo mismo para ellos. Desde que llegó la bebé, ya no han tenido tiempo para mí. En eso la bebé empieza a llorar por mis gritos. En eso mi papá levanta su voz y me dijo que la bebé necesita más atención que yo todavía. Mi mamá solo la estaba tratando de calmarla. Me miró enojada y me dijo que qué me pasaba. A nosotros los queremos por igual. Pero la bebé necesita más atención que tú. Tratarlo de entender, por favor. Eso me dijo mi mamá. Yo solo miraba a mi hermana, con mucho rencor y odio. Terminé de desayunar. Tomé mis cosas, y iba a salir de la casa. Pero solo veía a mis padres, consintiendo a mi hermana. No se dieron cuenta, que me tenían que llevar a la escuela. Mi papá terminó de desayunar. Se despidió de mi hermana. Salió de la casa, para tomar el auto. Yo ya estaba en el auto. Mi papá no se dio cuenta. Le dije que me llevara a la escuela. Él se sorprendió de verme. Me llevó a la escuela y no dijo ni una sola palabra. Llegamos a la escuela. Esperaba a que mi papá se despidiera de mí. Pero solo me dijo que me bajaba. No me dijo que te vaya bien. No me dio un cálido abrazo, como antes lo hacía. Solo miraba. Hasta que se enojó, y me dijo que me bajara. Me bajé del auto muy triste. Mi papá solo se fue. Yo solamente lo miraba, muy triste. Sonó la campana. Fue un día muy largo. Pasaron los años. Mi hermana ya tenía 6 años. Y yo tenía 16. Mis padres seguían consintiendo mucho a mi hermana. Y a mí me dejaron a un lado. Como si yo ya no les importaba. Pero eso no importa. Mi hermana cada vez se obsesionaba con Monsters Incorporated. Los personajes, su trama. Mis padres a veces jugaban con ella. Eran los personajes de la película Sully, Mike y Bo.
Hasta se habían comprado unos disfraces de los personajes. ¿Cómo cambia el tiempo? Un día, simplemente me harto. Ella estaba viendo la película de Monsters Incorporated, por quinta vez en este día. Bajé a la sala. Vi como mi hermana veía la película. Me enojé. Me acerqué a la televisión para apagarla. Apagué la televisión. Mi hermana me preguntó que por qué la había apagado. Yo le dije muy enojado que ya estaba harto de que mires esa película una y otra vez. Siempre es lo mismo contigo. Desde que llegaste a este mundo, me quitaste a mis padres. Ellos te prestan más atención a ti que a mí. De no ser por ti, yo sería feliz. Te odio mucho. Arruinaste mi vida. Le dije eso a mi hermana. La primera monstruosidad que cometí. Lo recuerdo muy bien. Ojalá lo pudiera olvidar. Mi hermana solo me miraba con tristeza y unas lágrimas saliendo de sus ojos. Me dijo muy triste y algo asustada: lo siento mucho. Nunca fue mi intención arruinarte tu vida. Yo te quiero mucho. En verdad lo siento mucho. Me dijo mi hermana. Yo solo la seguía mirando con mucho odio. Le dije que, si tanto me quería, que se fuera de mi vida y que nunca regresé. Le grité a mi hermana. Mi mamá escuchó mis gritos y corrió hacia la sala. Mi hermana solo estaba asustada por mis gritos. Me vio mi mamá con mi hermana, y como siempre me dio los mismos regaños de siempre. Pero me dio unos golpes, ya que vio a mi hermana llorando. Me fui a mi habitación muy enojado. Mi mamá solo estaba consolando a mi hermana. Y ella solo veía cómo me iba. Llegó la noche. Mi papá subió a mi cuarto. Abrió la puerta de mi cuarto. Me gritó y me regañó porque había lastimado a mi hermana. Los mismos regaños de siempre. Él me soltó un golpe en la cabeza. Me dijo que cuidara a mi hermana. Me enojé tanto con mi padre que le solté un golpe y le grité que estoy harto de esto. Siempre le hacen más caso a mi hermana que a mí. Le grité a mi padre. Él solo me miró y me regresó el golpe. Me dijo que estaba harto de mí, que me mataría si intentara destruir lo que más ama mi hermana. Se dio la vuelta, salió de mi cuarto y cerró la puerta muy fuerte. Yo solo quedé en shock por lo que había pasado. Me enojé tanto que no podía dejar de pensar en cómo hacerle daño a mis padres. Y luego decidí en hacer la peor monstruosidad que iba a hacer. Iba a asustar a mi hermana. Pero destruyendo lo que más ama. Monsters Incorporated. Iba a tomar el disfraz de Sully, pero lo iba a hacer más aterrador. Le quería dar el susto de su vida a mi hermana. El peor error de mi vida. Tomé el disfraz y me dirigí a mi cuarto. Pero cuando me iba a mi cuarto, escuché a mi hermana platicando con mis padres en su cuarto. Escuché que hablaban sobre mí. Ellos le preguntaron a mi hermana si me quería. Mi hermana respondió que sí me quería. Pero mi hermana les preguntó a mis padres que si ellos me querían. Ellos no dijeron nada. Y continué con mi camino. Llegué a mi cuarto y entré a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Empecé a modificar el disfraz y lo hice más aterrador. Ya había terminado. Esperé a que se hiciera más noche. Me acerqué un poco al cuarto de mi hermana para saber si se estaba durmiendo.
Solo dijo mi hermana, que mi hermano no es malo. Solo necesita un poco de amor, dijo mi hermana antes de dormir. Mis padres no dijeron nada, y empezaban a salir de su habitación. Yo me dirigí rápidamente a mi cuarto, a hacerme el dormido. Mi padre abrió la puerta de mi habitación. Y me observaron en la puerta. Solo me miraban y cerraron la puerta sin decir nada. Esperé unos minutos. Me levanté y me puse el disfraz. Salí de mi cuarto y fui al cuarto de mi hermana. Entré al cuarto de mi hermana, sigilosamente. Me metí al closet de su cuarto. Esperé un poco, a que se levantara mi hermana. Mi hermana se levantó de su cama y se fue enfrente del closet. Dijo mi hermana. Querido monstruo. Mi hermano no es malo. Solo necesita un poco de amor. Si mis padres no pueden dárselo, entonces yo se lo daré. Lo haré. Al escuchar sus palabras me entró un sentimiento de alegría. Pero no le hice caso. Ojalá me pude haber detenido. Le dije con una voz macabra. Tu hermano no te quiere. Le arruinaste la vida. Dije eso. Miraba a mi hermana y ella estaba sorprendida. Ella dijo, wow. Eres real. Lo sabía. Dijo mi hermana muy sonriente. Le dije a mi hermana en el closet, con la voz macabra. ¿No escuchaste? Le arruinaste la vida a tu hermano. Tu hermano te odia. Mi hermana dejó de sonreír, y algo triste dijo, que nunca fue mi intención, lastimar a mi hermano. Yo lo amo mucho. Me ha ayudado en muchos momentos de mi vida. Y me gustaría poder agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Dijo mi hermana. Cuando dijo eso, me llegaron recuerdos hermosos con mi hermana. No dije nada, por unos segundos. Hasta que le dije con la voz macabra. Pero si hay algo que puedas hacer. ¿Qué puedo hacer? Dijo mi hermana. Y yo le grité con la voz macabra. Desaparecer de su vida. Salí del closet asustando a mi hermana. Mi hermana gritó y ella salió corriendo de su cuarto muy asustada. Y yo con el disfraz de Soli, la seguía y gritaba. Mi hermana solo seguía corriendo y gritando. Estaba muy oscuro. Mi hermana seguía corriendo. Les gritó a mis padres. Llegó a la puerta de su habitación y la empezó a golpear, muy desesperadamente. Mamá, papá. Gritó mi hermana. Yo la miraba y seguía siguiendo. Mi hermana muy asustada, trató de esquivar. La volvía a asustar. Ella me miraba con mucho terror. Caminaba hacia atrás. Y yo me acercaba a ella. Ocurrió la tragedia. Mi hermana estaba adelante de las escaleras. Seguí caminando atrás. Mi hermana empezó a caer de las escaleras. Escuché como mi hermana se golpeaba el cuerpo y la cabeza. Quedé en shock, como mi hermana se iba cayendo. Hasta que terminó de caer. Mi hermana estaba inconsciente. Yo solamente la miraba. Mis padres salieron rápidamente de su cuarto. Y se horrorizaron al verme, con el disfraz y a mi hermana inconsciente. Mi madre bajó rápidamente a las escaleras, a auxiliar a mi hermana. Mi padre me tiró al suelo y me quitó el disfraz. Me miró muy impactado. Mi mamá empezó a gritar que fuéramos al hospital. Mi hermana no reaccionaba.
Mi papá no me hizo caso. Bajó las escaleras, tomó las llaves del auto y salieron de la casa. Yo lo seguí rápidamente. Nos subimos al auto, y mi papá fue rápidamente al hospital. Ya en el hospital, se llevaron a mi hermana a urgencias. Mis padres solo estaban muy desesperados. Y yo estaba muy arrepentido. Solo quería asustar a mi hermana. No la quería lastimar. Mis padres solamente me veían con mucho odio. Pasaron unas horas. Estábamos muy desesperados por tener noticias sobre mi hermana. Llegó un doctor. Él nos dijo que mi hermana se encontraba fuera de peligro y que se iba a poder recuperar. Mis padres y yo nos alegramos mucho. Mi sonrisa había vuelto. Pero el doctor nos dijo que mi hermana se había lastimado muy severamente la columna. Por lo tanto, mi hermana ya no iba a poder caminar. Había quedado inválida. Mi sonrisa había desaparecido y en su lugar, solo había una gran tristeza, culpa y arrepentimiento en mí. Mis padres solo me veían con tristeza, odio y rencor. Dijo el doctor que mi hermana estaría bien. El doctor se retiró. Pasaron otras horas. Seguía sin poder sonreír. Hasta que vino mi hermana en silla de ruedas. Yo la miré muy triste. Mis padres corrieron a abrazar a mi hermana. Yo también corría a abrazarla. Pero mi padre me detuvo y me hizo a un lado. Yo solamente los miraba muy triste. Mi hermana me miraba con una sonrisa. Yo la vi y volteé la mirada. Mi mamá tomó la silla de ruedas y se llevó a mi hermana. Salimos del hospital. Fuimos donde estaba el auto. Entramos, y nos dirigimos a casa. Llegando a casa, mi padre y mi madre me bajaron del auto. Me llevaron dentro de la casa. En la sala, mi papá se quitó el cinturón. Me empezó a golpear con el cinturón. Empecé a llorar por el dolor. Mi papá me dijo enojado, pero con voz baja: te odio mucho. Has arruinado lo más importante para mí. Me dijo muy enojado y con lágrimas en sus ojos. Eres el peor hijo del mundo. Ojalá nunca te hubiera tenido. Me dijo eso mi papá. Cuando me dijo eso, ya no me dolían los golpes. Solamente me dolían las palabras que salían de su boca. Mi madre solamente miraba como mi papá me golpeaba. Y cuando terminó, mi mamá me dijo que ya no me querían. Jamás te voy a perdonar por lo que le hiciste a mi hija, dijo mi madre, estando en el suelo, completamente destrozado. Solo me miraban. Mi padre me dijo: eres una basura. Mis padres salieron de la casa para ir por mi hermana. Yo estaba destrozado. Me levanté. Subí a mi cuarto, muy deprimido. Entré en mi cuarto. Pasé el resto del día en mi cuarto. Solo. Arrinconado en una esquina, sentado. Tiré el disfraz a la basura. No me puedo perdonar de lo que hice. Soy un monstruo. Cada vez que miro a mi hermana, siempre la miro y no puedo dejar de ver en lo que hice. No me puedo acercar a ella. Mis padres me lo prohíben. Solamente le quiero pedir perdón. Es solo lo que quiero. Su perdón. Es todo lo que quiero. Por eso escribo esto. Empaque mis cosas. Me voy de aquí.
Mis padres y mi hermana no quieren tener un monstruo en sus vidas. Querida hermana mía, si estás leyendo esto, por favor, perdóname. Y mis padres, ojalá me puedan perdonar. Adiós.